Buenas, continuamos con la unidad número 7 de instalaciones. Estamos en la página número 10 y vamos a ver qué características deben de cumplir los aerotermos para que sean fuente de energía renovable. Lo primero es que deben de coger el aire del exterior de la vivienda. Cuando pongamos monobloc, ¿vale? Cuando pongamos una única unidad que tenga el aerotermo todo concentrado, tendremos que poner unos conductos que cojan y suelten el aire hacia afuera. Cuando lo pongamos en split o partido no hará falta, ya que el aire que entre y sale de la máquina, ya como esa máquina es exterior no tenemos ese problema. Vale, mirad, un aerotermo es mucho más eficiente cuanto mayor es su COP. Su COP es un coeficiente de rendimiento en condiciones ideales, o sea, en laboratorio. ¿Qué COP no hace falta? El que se llama SCOP, ¿vale? El SCOP es un coeficiente de rendimiento estacional. ¿Qué significa eso? Que es el rendimiento real de ese aerotermo puesto en un determinado sitio. No funciona el mismo aerotermo igual en Murcia que en Galicia. Con lo cual, el laboratorio tiene el mismo COP, ese aerotermo, pero en Murcia tiene un SCOP y en Galicia tiene otro SCOP. Entonces, ¿qué te dice el código técnico? Te dice, tienes que poner un aerotermo que el SCOP sea al menos de 2,5. Y dice, ¿y eso cómo lo saco yo? Bueno, pues los fabricantes te hacen un informe diciendo que ese aerotermo que le estás comprando, si lo colocas en Murcia, va a tener un rendimiento, o sea, va a tener un SCOP superior a 2,5. ¿Vale? Se ha visto que los aerotermos que tienen un COP, ¿vale? En situación ideal, ensayado en laboratorio, de entre 4 y 5, lo normal es que para Murcia cumplan, ¿vale? ¿Qué significa tener un COP, por ejemplo, de 4? Que por cada kilovatio eléctrico consumido se obtienen 4 kilovatios térmicos, o sea que calientan agua. 3 es energía gratis y 1 es energía consumida. ¿Qué pasa si yo cojo y le pongo unas placas solares térmicas? ¿Vale? Que esas placas solares térmicas lo que hacen es coger la radiación solar y por aquí pasan unas tuberías que lo que hace es calentar el agua. ¿Qué pasa si yo hago un mixto, que es solar térmica con un aerotermo? Bueno, pues os dice que entonces el aerotermo tendrá que tener un SCOP de 1,5 o 1,15, ¿vale? O sea que el SCOP que teníamos aquí de 2,5 podríamos tener un aerotermo menos eficiente de 1,15. Yo lo que veo es que, a no ser que pongamos calefacción, que para mí este es el sistema ideal, si ponemos calefacción, para agua caliente sanitaria, gastarte dinero en dos sistemas no merece la pena. Merece la pena gastarse el dinero en un aerotermo eficiente y que tenga un SCOP de 2,50. Ya os digo, el fabricante es el que nos indica que estamos cumpliendo en la zona en la que estamos. Entonces, lo que os he dicho, este aerotermo tendrá que tener una toma eléctrica, una toma de agua fría y de agua caliente, un desagüe para evacuar los condensados, ¿vale? Si es compacto, si no es split, tendrá que estar lo más pegado a la fachada para coger y sacar el aire, y ya si es split, la zona, o sea, el equipo de fuera tendrá que estar en fachada y el de dentro donde nosotros queramos. ¿Y qué pasa? Que ¿cómo reconocemos que es un aerotermo? Bueno, tendrá que tener un etiquetado que, fijaros, viene aquí un grifo, os dice el tamaño de consumo, la L es como la prenda, si es XL es grandes consumos, si es L es menor consumo, si es M es todavía menor consumo, y os dice qué letra, cuanto más cerca de la A está mejor, es mucho más eficiente, qué letra será según el sitio donde esté ubicado, ¿vale? O sea que estos aerotermos van, igual que los frigoríficos, etiquetados tanto como con servicio como con letras de eficiencia. Vale, pues pasamos a la siguiente fuente de energía renovable que podemos poner para producir agua caliente sanitaria. Esa fuente de energía renovable es la solar, denominada solar térmica porque no produce electricidad. La solar fotovoltaica es la que produce electricidad. Esta produce agua caliente,
¿vale? Lo que tenemos aquí es el sistema más sencillo que hay, que se denomina termosifón, porque está la placa, el captador solar, junto con el depósito, ¿vale? El agua que está calentándose aquí dentro nunca entra en contacto con el agua que nos da a nosotros servicio. Esto suele estar en cubierta y ¿qué pasa? Que dentro de la vivienda siempre tenemos que tener un sistema de apoyo, en este caso aparece en la fotografía un termo, pero siempre tenemos que tener un sistema de apoyo para cuando esto no nos cubra la demanda de agua caliente. Igual que pasaba en el aerotermo, se ponía en marcha la resistencia cuando el sistema no era capaz de producir el agua caliente que queríamos, ¿vale? Lo que hay que intentar es que se ponga en marcha eso el menos tiempo posible. Bueno, pues esto le pasa igual. Siempre vamos a tener una fuente de energía renovable para producir agua caliente sanitaria y vamos a tener siempre un elemento que nos apoye cuando eso no sea posible, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo partes por partes de este sistema. Este sistema, por ejemplo, vais a ver que tenemos 3 sistemas para viviendas unifamiliares. No sé si recordáis del principio que os dije que solar térmica solo la vamos a emplear en viviendas unifamiliares. El aerotermo es el que yo recomiendo, este tipo de aerotermo es el que yo recomiendo, a ver que lo tengo aquí, para viviendas en edificios, ¿vale? Cada vivienda tiene su aerotermo y no tenemos nada con tema de la comunidad. Cada uno tiene su aerotermo, cada uno tiene su fuente de energía renovable, cada uno cubre sus necesidades y no tenemos que depender de ninguna comunidad, ¿vale? Y en viviendas unifamiliares, pues como tenemos nuestra propia cubierta, pues quizás sea mucho más rentable poner un solar térmica de este tipo, termosifón, ¿vale? En esas cubiertas. Veremos que hay 3 tipos, entonces dependiendo de las demandas utilizaremos uno u otro. Pero esta tipología funciona muy bien. Vamos a ver cada una de las partes para ir entendiendo el sistema. Lo primero que tenemos es el sistema de captación. Los captadores solares son lo que la gente denomina comúnmente placas solares, ¿vale? Ese captador dentro lleva unas tuberías de cobre con un fluido caloportador que se llama. Ese fluido no solamente es agua mezclada con anticongelante y un líquido que mejora la captación solar, o sea que se calienta antes que el agua, ¿vale? Entonces, ¿qué 2 tipos se suelen conocer? Bueno, pues se suele echar, aparte del agua, el propilenglicol o el etilenglicol, ¿vale? Nombre facilísimo de aprender. Vale, entonces, fijaros, tenemos los captadores planos, que son los más habituales. ¿Qué se compone? Tienen que estar cerrados completamente, totalmente estancos. Llevan la parte que vemos oscura, suele ser un policarbonato. Antes lo ponían con vidrio templado y ahora lo suelen poner con policarbonato. ¿Por qué? Porque es un plástico, es más barato, se rompe menos si cae, por ejemplo, un granizo. Y aparte es un plástico que produce efecto invernadero, con lo cual lo que yo tengo que hacer es aumentar la temperatura de este captador lo máximo posible para que esa temperatura pase al agua, ¿vale? Y se vaya calentando. Vale, pues, ¿qué tiene? Pues abajo de esos captadores lo que tiene está todo recubierto de aislamiento, o sea, en el interior de este captador hay aislamiento para que no se vaya ese calor. O sea que por la parte de arriba tenemos el policarbonato, por la parte de abajo y los laterales tenemos aislamiento y en medio van las diferentes tuberías. Vale, pues este es un captador que se denomina plano. Tenemos otro captador que se denomina de tubos de vacío. ¿Qué pasa? Que son tubos. Dentro están, o sea, no contienen aire porque el aire impide que ese sol llegue mejor a las tuberías que tenemos aquí dentro. Son tuberías de cobre que está incidiendo directamente el sol sobre esas tuberías de cobre. Encima están envueltas en vidrio que lo que hacen es que genere también efecto invernadero. Y como la superficie que tienen en contacto con el sol es mayor que el captador plano, son muchísimo más eficientes. Entonces, ¿qué le pasa a un captador plano? Que es mucho más barato que un captador de tubo de vacío y es mucho más resistente a los golpes, ¿vale?
La historia es que un captador plano puede estar en torno a los 800 euros. Un captador de tubo de vacío es mucho más eficiente, con lo cual donde haya climas fríos conviene ponerlos. También si tú no tienes superficie en la terraza, como con menos tubos, con menos superficie, consigues más eficiencia. Si quieres ponerlo mucho más estrechito, lo pones con tubos de vacío. Es mucho más duradero que el captador plano, se integra mejor, o sea, si tenemos que poner una cubierta, como vamos poniendo elementos, se integra mucho mejor que este tipo de captador y pesa mucho menos, con lo cual es mucho más fácil de instalar. Precio, pues este estábamos hablando de torno a 800 metros cuadrados, este estamos hablando de los 1800 metros cuadrados. Entonces, a no ser que quede integrado, integrado es que quede completamente puesto en la cubierta, nosotros nos tendremos que apoyar siempre de una estructura, que esa estructura tendrá que estar perfectamente anclada, porque los vientos pueden provocar, como el captador hace de efecto vela, puede ser que salga volando con un viento fuerte el captador y todo lo que pongamos. Entonces hay veces que se ancla, otras veces se pone como una especie de vigas de hormigón y se ancla esas vigas, otras veces se pone, no sé si habéis visto las vallas que cierran las obras, se colocan pies derechos, también son parecidas a las vigas de hormigón, que se anclan los captadores ahí, y lo que tienen que hacer los fabricantes es decirnos que en la zona en la que estamos de viento, cuánto peso tenemos que ponerle o qué anclaje tenemos que ponerle para que esas placas no salgan volando, ¿vale?